ese sería. Ok. Luego le tenemos al número 16. Aminoácido común cuya cadena lateral es la más pequeña, que está constituida por un hidrógeno. Ok. Hidrógeno. Ok. Lisina. Lisina. Aminoácidos esenciales. Investiga, dice chicos. Aminoácidos esenciales. Semiesenciales es lo mismo que decir condicionalmente esenciales y no esenciales. Era para definir cada uno y hacer una lista. ¿Qué son los esenciales y cuáles pueden mencionar? Por lo menos mencionen 3, 4. De la alimentación y sería leucina, lisina, betiolina, fenilalanina, Histidina, escucha por ahí. Histidina le tenemos como condicional. Exactamente. Bueno, entonces los esenciales son aquellos aminoácidos que nuestro organismo no puede sintetizar, por ende nos suplementamos, ¿verdad? O los adquirimos a través de la alimentación. Mencionamos triptófano, por ejemplo, fenilalanina. Ok. Semiesenciales son aquellos que dependiendo de la circunstancia pueden ser esenciales, dependiendo de la circunstancia. Si es un niño en etapa de crecimiento o si es una persona o un enfermo, mejor dicho, un paciente que necesite reparación tisular. Y ahí le tenemos a los dos, arginina e histidina. No esenciales, aminoácidos que nuestro organismo sí puede sintetizarlo. Le tenemos a glutamato, alanina, perfecto. Alanina, recuerden súper bien, porque es también un aminoácido glucogénico que puede utilizarse en ayuno prolongado para sintetizar glucosa. Definir péptido. Ahí, por ejemplo, puedes definir poniendo la cantidad de aminoácidos que le componen. ¿Sí? ¿Cuántos aminoácidos le componen a un péptido? Aproximadamente decimos, ¿verdad? Hasta 50. Proteína mayor en cantidad. O un peso mayor a 6.000 Dalton también. Peso molecular mayor a 6.000. Hormonas peptídicas, no hormonas proteicas. Hormonas peptídicas. Vasopresina, ahí está la lista. Angiotensina, vasopresina, oxitocina, bradicinina, glucagón, gastrina, montones. Insulina es proteína. Es una hormona proteica. Calcitonina entra. Es péptido, peptídico. Ok, perfecto. Es para que esto nos ayude a recordar la diferencia, ¿sí? Que
que no todas las hormonas tienen constitución proteica por la cantidad de aminoácidos o por el peso molecular. ¿Estamos bien? Número 20. De las siguientes características que se mencionan, ¿cuáles son propias del péptido gramicidina? Marcar con un X. Presencia de enlace atípico. Enlace atípico. La gramicidina tiene enlace atípico. Tienen que marcar con una cruz el enlace atípico. Forma lineal. Sí. Toma ABCDNA o Ok. Contiene de aminoácidos. ¿Vieron eso? Ok. De fenilalanina, por ejemplo. Perfecto. Aminoácido no proteína. ¿Contiene un aminoácido no proteína? Sí, contiene. Ornitina. Tomaste dos. Todas son características de la gramicidina. Bien, contiene un aminoácido no proteína. Acabamos de ver. Ornitina. ¿Cómo? ¿Qué sería el enlace? Eso les voy a mostrar otra vez. Eso les dije. Que sería un enlace diferente. Aquí, si ustedes se fijan, mostrar. Son enlaces a partir del carbono alfa. El enlace peptídico se forma a partir del carbono alfa. Cuando se forma un enlace atípico, la constitución es diferente, pudiendo hacer contacto la cadena lateral, no necesariamente el carbono primario o carbono alfa. Eso sería un enlace atípico. No ocurre prácticamente en los péptidos ni proteínas, salvo ciertas excepciones. Péptido biológico que tiene función reductora en el organismo. Y por suerte les puso entre paréntesis antioxidante, porque si no aparece una pregunta demasiado elaborada. ¿Cuál sería un antioxidante natural? Glutatión, que puede tener justamente esa capacidad de aceptor y donante de hidrógenos. Enumerar los péptidos que derivan de la beta-lipotropina. Están también aquí. Beta-endorfina, gamma-endorfina, alfa-endorfina, encefalina, por ejemplo. Beta-endorfina, alfa-endorfina. Bueno, la número 23. Está larguito realmente. La número 23. Consulta. Ustedes hicieron esto con ayuda de Carper, por ejemplo, o de... Carper no tiene mucha info con respecto a esto. Buscaron en Leniker, por ejemplo, o directo pusieron en ChatGPT. Harper tiene, pero Poquito. Ok. Porque no hay inconveniente, claramente que pueden lanzar el cuestionario, solamente que después tenemos que leer otra vez para entender el motivo, ¿sí? Encierra el círculo. Sería como selección múltiple. La presencia de aminoácidos modificados ocurre en el siguiente péptido: gramidicina, beta-lipotropina, TRH o glucagón.
TRH, presencia de aminoácidos modificados. Ahí está. Glucagón tiene todo proteinogénico. Professor, no 24 eu coloquei. E aí me ligaram uma pergunta que ele falava que ela tinha 51 aminoácidos, então por aqui. ¿Cuánto te figura? Como? ¿Cuánto figura? 51 aminoácidos. Pero la insulina es considerada realmente una proteína por su peso molecular. ¿Se recuerdan que yo les había mencionado que la insulina fue justamente la primera proteína aislada? ¿Sí? La primera proteína aislada. Y a partir de ese peso molecular se puso como base para los siguientes. ¿Sí? Por el peso molecular, la insulina es considerada una hormona proteica. Proteína. El 25 hicieron en forma de cuadro tal vez. Sitio de síntesis, función y la cantidad de aminoácidos que le componen. Ahí está en el cuadro también. Ejemplo, oxitocina. Cuadrito. Aquí. Oxitocina, por ejemplo, el número de aminoácidos constituyentes, 9. 9 aminoácidos que le contienen. ¿Cuál es la función de la oxitocina? Estimuladora. ¿Y dónde se sintetiza? Ok, perfecto. Entonces, de estos 5 péptidos que se mencionan aquí, tenemos que hacer lo mismo. Colecistoquinina, por ejemplo, está también en el cuadro. La colecistoquinina. Aquí está. 33 aminoácidos. Estimulación de la contracción o estimula la contracción de la vesícula. Para que sea más fácil para usted, hagan en forma de cuadro. ¿Sí? No sé si hicieron de esa forma. Estos casos tienen relación con la parte final de esta clase. ¿Verdad? Ah, esta es la vieja entonces. Esta es la presentación vieja y anterior. ¿Cómo? ¿Alguien resolvió los casos? Vamos a leer. El primer caso clínico me dice, hace referencia a un aminoácido que no puede transformarse por deficiencia enzimática. Bien. Caso de estudio, aminoácidos esenciales y errores innatos del metabolismo. Este es un recién nacido. 3 semanas de vida.
cuyos padres reportan irritabilidad, retraso leve en el desarrollo psicomotor y un olor característico y fuerte en la orina, descrito como olor a ratón. Lo mismo pasa a sexta de tarde. Increíble. Estamos dando audio. Todo sale parece al receso. Bueno, volvemos. Yo también me voy a concentrar. Un olor característico. En el examen físico, el recién nacido presenta una piel y ojos más claros que sus padres. Esto, antes ya luego que podamos continuar, les digo que forman parte del test del piecito. Conocen ustedes su peciño, ¿verdad? El test del piecito es un tamizaje. No sé si en el Brasil cuesta también o es gratis, chigrasa. ¿Sí? Bueno, aquí por ejemplo se paga. Aquí solamente el tamizaje básico es liberado por el ministerio. Si es que quisiéramos, por ejemplo, un análisis más concluyente que incluya varias patologías más, entonces tiene que ser un tamizaje avanzado, le denominamos, o máster, ¿sí? Es más caro, más costoso. Bien, el punto es que esto se puede identificar. ¿Qué dice? El tamiz neonatal revela niveles de fenilalanina muy aumentados en sangre. O sea que este aminoácido no se está metabolizando, ¿sí? Está aumentando en plasma. Este trastorno ocurre por la deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa, lo cual impide que esa fenilalanina se pueda convertir a tirosina. ¿Sí? Y aquí vienen las preguntas. En este paciente la ruta metabólica se bloquea y ocurren 3 eventos claves que causan daño neurológico también al niño. Toxicidad por la acumulación de fenilalanina. Las rutas alternas no pueden seguir su curso normal de síntesis, por ejemplo, de tirosina. La deficiencia secundaria de tirosina se vuelve un aminoácido condicionalmente esencial al no producirse. Y aquí está la pregunta, o sea, el caso es bastante largo y una sola pregunta. Si la tirosina es el precursor de los neurotransmisores dopa y noradrenalina, ¿cómo explicamos los síntomas neurológicos del paciente basándonos únicamente en la estructura y disponibilidad de aminoácidos? No tanto con respecto a la actividad, por lo tanto, solamente únicamente a la estructura y disponibilidad. ¿Alguien respondió? Ok. ¿Quién más? Buscarle la tirosina. Para que puedan ver su estructura. Porque con respecto a la estructura me pregunta. Esta es la tirosina. Mi pacientito carece de fenilalanina hidroxilasa. La fenilalanina hidroxilasa permite justamente la hidroxilación para que se pueda generar tirosina. Y me pregunta con respecto a su estructura.
y disponibilidad, ¿cuál es la relación con los daños neurológicos? Sería por la derivación de PCP4 de la medicina. A ver, aquí. ¿Cuál es la regulación del metabolismo? Claro, la falla en el metabolismo existe, ¿sí? Existe. No puede haber ese paso de conversión a tirosina, lo cual permite el acúmulo de este aminoácido, el acúmulo de fenilalanina. Con respecto a su estructura, es un aminoácido parcialmente soluble, ¿verdad? Por el grupo funcional hidroxilo que posee. Bien. ¿Cómo podemos atribuirle a los daños neurológicos? La carencia. Justamente porque es un aminoácido capaz de atravesar barrera hematoencefálica. ¿Sí? Ok, mi paciente está irritable. Y con respecto a la disponibilidad, claramente que sí es esencial para la síntesis de dopamina. Y mi paciente está irritable, se debe a la carencia justamente de esta enzima que impide la continuidad normal de la ruta metabólica. Al interrumpirse la formación de tirosina, se interrumpe también la formación de dopamina. Eso básicamente es con respecto a la estructura y disponibilidad, la carencia del aminoácido. Bien. Así explicamos los síntomas neurológicos. La carencia de dopamina nos deja irritables, ¿sí? Se interrumpe la continuidad normal de la vía de formación de tirosina. Carencia triptófano, por ejemplo, también está asociado a dopamina. Bueno, empezaron las proteínas globulares. Sí, pero Poquito. Una cosita, tenía miedo luego de eso, porque me preguntaron pues si es que podían preguntarle al profe de piso si podía venir más temprano, ¿verdad? Y me preguntan nada más desde unidad pedagógica si es que eso es correcto, ahora si es que vamos a salir más temprano. Ok. Voy a tener que confirmar. Un ratito si me da. Ok, vamos a continuar con este. Proteínas globulares, vamos a ir confirmando. Marca la alternativa correcta, me dice. El 2,3-bifosfoglicerato presenta mayor afinidad por la hemoglobina del adulto o por la hemoglobina fetal. Seguridad.
adulto. ¿Por qué no puede presentar mayor afinidad por la fetal? Porque recuerden que esa molécula va a causar el desplazamiento del oxígeno. Entonces no puede ocurrir ese proceso. Presenta una mayor afinidad por la del adulto. La fetal lo que tiene que hacer es sustracción del oxígeno materno. Entonces la afinidad por el oxígeno es mayor. La 2,3-bifosfoglicerato presenta mayor afinidad por la hemoglobina del adulto. ¿No? Bien. Ok, continuamos en el número 1. Siguiente ítem. Si la P50 de la hemoglobina X es 20 y la P50 de la hemoglobina Y es 30, tiene mayor afinidad por el oxígeno, X o Y. Recuerden que la P50 depende de la mínima concentración que va a saturar por lo menos hasta el 50%. Cuanto menor sea la concentración necesaria, la afinidad es mayor. Entonces, tiene mayor afinidad por el oxígeno la X en este caso. Bueno. Afinidade em relação ao oxígeno. Sí, de la hemoglobina con el oxígeno. Recuerden siempre, cuanto menor concentración de oxígeno se necesite, para saturar al 50% la afinidad es mayor. Eso tenemos que recordar. Podemos poner el caso de la fetal y la del adulto, por ejemplo. Fetal sería X, adulto sería Y. El ítem primero otra vez. En la función de la hemoglobina, el efecto Bohr describe o se entiende como la influencia del 2,3-bifosfoglicerato o del protón. ¿Por qué 2,3-bifosfoglicerato y por qué el protón? Recuerden el efecto Bohr nos describe el aumento o la disminución de pH. Los puentes salinos que se pueden formar generando un estado denso, por ejemplo, en tejidos periféricos y relajado pulmonar. Me describe entonces la influencia del protón que tiene relación con aumento o disminución de pH. ¿Se apagaron los avisos? Quanto maior o próximo, a ligação salina. Disminuye pH. Isso diminui o pH. A maior fonte salina Densa los puentes salinos. salinos. Así mismo. Densa los puentes salinos. Bien, se denomina también histidina distal a la E7 o F8. ¿Y la F8? Proximal. Perfecto. 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 Globinas embrionarias. Sí, pueden poner en la cadena nada más. Por ejemplo, Z, Epsilon, sí. No es necesario que ponga Portland, Gower y demás. Solamente ponen la cadena. La cadena que es Epsilon, por ejemplo, no hace falta poner el nombre de la hemoglobina, que sería Gower, Portland, por ejemplo. Solamente la cadena de la globina.
Entonces tenemos Z y épsilon. ¿Cuáles son las globinas que derivan del cromosoma 11? Teníamos cromosoma 11 y cromosoma 16. 16. Ok. Vamos a buscar para que puedan revisar otra vez. Estamos en la globina, ¿verdad? Aquí nuestro cromosoma 11, beta, delta, gamma, epsilon, alfa, zeta, 16. Alfa, beta, 16. Por enquanto, deixa. Não precisa parar, tem que carregar. 15. Não precisa. Por enquanto. ¿Hasta dónde hicieron, sinceramente? Todo, ahí se hicieron todo. ¿Qué no sabía? Perfecto. Bien. La protoporfirina del M pertenece al tipo 1, 2 o 3. 3. ¿Cuáles son las globinas que forman la hemoglobina fetal? Ok, alfa, gamma. Habíamos dicho que la alfa es la predominante y luego se van cambiando nada más los secundarios. Para formar un pirrol se necesita glicina. Ok. Entonces en la letra A ponemos succinilco A, 2 succinilco A, y en la letra B ponemos 2 glicinas, que serían la constitución. Succinilco A. Aquí está. Para que recuerden. Componentes del pirrol. Dos succinilcoenzima A y 2 aminoácidos glicina. Recuerden el succinilco A intermediario del ciclo de Krebs. Y las glicinas aminoácidos. Glicina, por favor. Entonces, No, para formar un pirrol necesitamos 2 succinilco A, 2 glicina. Menciona los sustituyentes del anillo de protoporfirina del M. Vinilo, metil, propionato. Son 3. Metil, vinil, propionato. Otra vez. Al inicio de la presentación está. Entonces, metilo, vinilo y propionato. Metilo, vinilo, propionato. Estamos en el número 8. La histidina, considerado distal,
está ubicado en el segmento E y en la posición 7. Se repite lo que ya habíamos hecho más arriba. La histidina proximal está ubicada en la posición 8. En la posición 8 del segmento F. Ahí se cambió un poquito. El segmento hace referencia a la letra y la posición 7 u 8. En la oxihemoglobina o hemoglobina unida al oxígeno, el M debe tener su hierro en estado férrico o ferroso. Ferroso, hierro más 2 sería. ¿Sí? Perfecto. Ok. Bien. Estamos en el número 8, número 3. ¿Cuántas veces? Sí, aquí. En la hemoglobina S, un residuo de ¿qué aminoácido? Ok, sustituye a glutamina, sí, igualmente ácido glutámico, igual, indistintamente. En la hemoglobina S, un residuo de valina sustituye a ácido glutámico, igual. Professor, eu coloquei Paulina. ¿Cómo? Paulina. No, en el primero es valina. En la hemoglobina S, un residuo de valina debe ser. Sustituye al ácido glutámico. Y esto hace que la hemoglobina altere su estructura y el glóbulo rojo presente una forma atípica, que sería la falciforme. En la cadena gamma de la hemoglobina fetal que hace comportarse diferente ante el 2,3-bifosfoglicerato comparado con la histidina de la hemoglobina A. ¿Qué aminoácido sería? Serina. El residuo de serina de la cadena gamma de la hemoglobina fetal le hace comportarse diferente ante el 2,3-bifosfoglicerato. ¿Cuál es la función de la histidina proximal? No, es de la distal. Aquí está nuestra. ¿Cuál piden? Pedir diretamente acá. La función de la histidina proximal. La distal se une al oxígeno y la proximal le une a la cadena. ¿Qué pasó con nuestro Ahí está, ¿verdad? Vamos para mais? Pero hace rato estamos funcionando. Sim, agora eu vou para o funcionamento. 3-bifosfoglicerato. Perfecto. ¿Cómo ocurre el transporte de CO2 por hemoglobina en la forma de carbamatos? Eso es. Exactamente. Se une al aminoácido de forma terminal, cambiando su estructura de positivo a negativo.
la formación de carbamatos y ocurre en aproximadamente 15% de la hemoglobina. Eso está también en la proyección. Les voy a mostrar dónde. Aquí. Carbamatos. Los carbamatos cambian la carga terminal de positivo a negativo, ¿sí? Favoreciendo la formación de puentes salinos. Siempre que se favorezca la formación de puentes salinos, hablamos de estado denso o relajado. Denso. Ok. Denso. 14. ¿Les parece que este está más sencillo que el anterior? ¿Verdad? A mí también me parece. Explica la importancia bioquímica clínica de la hemoglobina glicada. Entrega. Acho que sim. ¿Cómo podemos explicar? ¿120? Ok. ¿Alguien más? Podríamos considerarle como un estimativo del promedio, ¿verdad? De la glicemia de los últimos 120 días, como dijo la compañera. Estimativo, promedio de la glicemia del paciente de los últimos 3 meses, 120 días. ¿Y qué tiene que ver eso con la glucosa y con la hemoglobina? De los eritrocitos. Exactamente. Por la concentración de glucosa que ingresa al interior de los eritrocitos y se glica. Es decir, establece una unión no enzimática. Bien. Esa es la importancia bioquímica. Determinar o estimar el promedio de la concentración de glicemia en los últimos meses. Y no hay como mentirle a la hemoglobina glicada. Estimar el promedio De la concentración de glucosa o también denominado glicemia de los últimos 3 meses. La glicemia sería la concentración de glucosa plasmática. Número 16. Creo que estamos terminando. Número 16. 2,3-bifosfoglicerato estabiliza la estructura tensa o relajada. Tensa de la hemoglobina. Ok. Desplazándole al oxígeno. Perfecto. En la hemoglobina fetal, el residuo H21 de la subunidad alfa es serina en lugar de histidina. Otra vez, en la hemoglobina fetal de la subunidad alfa, el residuo H21 es serina en lugar de histidina. La posición en la que se encuentra dentro de la cadena. No sé quién me pregunta. Es la posición. Es falso por la subunidad, no necesariamente por el orden, sí, porque no es la subunidad alfa, es la subunidad gamma. No es subunidad alfa, es subunidad gamma.
Ya estamos terminando este. Estamos en el número 18. ¿Cómo definieron hemoglobinopatías y hemoglobina M? Hemoglobinopatías son Grupos de doenças genéticas hereditárias que afetam a estrutura e a produção das moléculas de hemoglobina nos órgãos puros, prejudicando o transporte de oxigênio. Ok, perfecto. Estructura y función, ¿cierto? O sea, se daña la estructura y la función y son enfermedades hereditarias que por consecuencia, como dijo la compañera, afectan el transporte de oxígeno. El conjunto de doenças. Ok. La hemoglobina M. Uma variante rara e hereditária da hemoglobina, ela é caracterizada por uma alteração das cadeias de globina alfa, beta e gama, que estabilizam o ferro do seu estado ferroso, Férrico. e aí formam o que conhece como methemoglobina e transporte de oxigênio, que resulta uma acenose crônica. Cianosis crónica. Ese es el paciente azulado que les había mostrado. Perfecto. Estabiliza entonces en su estado férrico, no ferroso. Bien. Metahemoglobina se denomina. Sería un tipo de hemoglobinopatía entonces. No caso, ela fica só com, em vez de ela ficar com um repouso, ela fica em En su estado férrico, que sería su estado más 3. Su estado de oxidación más 3. Aminoácidos que estabilizan la estructura del 2,3-bifosfoglicerato en la desoxihemoglobina. Valina, histidina, valina, lisina, histidina. Ok. Estabilizan entonces a esta molécula en la hemoglobina libre de oxígeno. ¿Cuál es la globina? Globina es la parte proteica, entonces la cadena, me pregunta, que se sintetiza desde el inicio de la vida embrionaria hasta la adultez. La alfa. Recuerden nuestra curva, desde el inicio de la vida hasta el final de los tiempos de cada uno, es la alfa. La beta, por ejemplo, tenemos bajas concentraciones, luego va en ascenso. Perfecto. Aspectos bioquímicos de la metahemoglobinemia, es decir, del aumento de la concentración plasmática de la metahemoglobina. Alteración del hierro, en vez de estar unido al estado ferroso, es estado férrico. O hierro más 3, también le pueden poner. Hierro más 3. Causas bioquímicas y herencia de la talasemia alfa. Porque recuerden que tenemos talasemia alfa y beta dependiendo de la cadena afectada. Ok. Con respecto a los genes, entonces, ¿verdad? Bien. Aquí me habla justamente la talasemia alfa. Vamos a ver qué dice nuestra proyección. Talasemia alfa, talasemia. Afecta la cadena alfa claramente, que es un tetrámero beta 4, siempre en estado verde. Pero son mutaciones génicas. Bien. Ok. ¿Cuál es la respuesta?
Causas bioquímicas, deficiencia, la cadena alfa o alteración de la cadena alfa, Tem a formação dos tetrámeros normais. formación de tetrámeros anormales, sería la consecuencia. Perfecto. E geraria um dano celular. Alteración en la cadena alfa, por ende también formación de los tetrámeros. Ok. Bien. ¿Bien hasta aquí? Tranquilo, pa. Como les dije, chicos, al principio, esto les va a servir mucho para estudiar. Realmente ahora que estoy mirando, así mismo pregunta la profe en sus... Así mismo hacen sus exámenes. Metade é 10, 10. Por ejemplo, generalmente ella no pone para explicar, ella pone, por ejemplo, para completar. Ela pode pedir para a gente desenhar. Desenhar no, desenhar tampoco. Normalmente es para completar el ejemplo. El aminoácido más abundante en del colágeno. Bueno, ¿cuál es el aminoácido más abundante en el colágeno? 15 já No quer. digo todavía, ¿verdad? Pero así se presenta, que sería la glicina. Y todo eso está aquí. Entonces, así tal cual tienen que estudiar. Ok, por eso es bueno que respondamos. Me pasaron, chicos, si es que tienen un poquito de paciencia, me pasaron para ya nuestra lista. Entonces, ya voy a poder llamar a partir de hoy. Dime.